Luego de que la base militar hubiera dejado de estar sumida en el caos debido al escape de la máquina apodada como el animatrónico azul, comenzamos a descubrir que los eventos ocurridos eran aún más anómalos y desconcertantes de lo que habíamos anticipado. No solo no sabíamos cómo era posible que aquella maquinaria hubiera escapado de su confinamiento, sino que los informes forenses derivados de la autopsia de los cuerpos recuperados revelaron que varias de las heridas no correspondían al patrón de ataque del animatrónico azul. Algo más se había movido en las sombras de la instalación aquel día. Fue entonces cuando comenzaron a revisar toda la base, se detectó la ausencia de otro activo mecánico, identificado bajo el código sujeto AFT-01, también referido informalmente como el animatrónico mutilado. El apodo le fue asignado debido al deplorable estado físico en el que fue hallado originalmente, y a los extraños comportamientos que empezó a manifestar una vez confinado en la base. Al igual que el animatrónico azul, esta unidad fue extraída de la misma pizzería. Sin embargo, a diferencia de su compañero con forma de conejo, el comportamiento del animatrónico mutilado presentaba un patrón distinto. En su confinamiento, dentro de aquellas paredes blancas, durante los experimentos con animales, el animatrónico mutilado no atacaba a los animales, sino que parecía tomar distancia e incluso huir de ellos, como si estuviera asustado o intimidado por la presencia de los animales. Sin embargo, lo verdaderamente inquietante era su comportamiento al detectar vigilancia. Al percibir la presencia de nuestras cámaras, parecía saber exactamente cuándo lo observábamos, y cuando lo hacía, su conducta cambiaba. Se acercaba lentamente, levantaba el rostro hacia la lente de la cámara, y comenzaba a desmantelarse a sí mismo. Sin quitarle la vista a las cámaras, como si intentara perturbar e intimidar a quienes lo estaban vigilando. Inicialmente desmontaba partes fácilmente removibles, hasta que un día muy cerca de las cámaras agarró con sus frías manos robóticas un trozo de su cabeza, más bien del traje amarillento que la recubría, y se lo arrancó con fuerza rompiéndola, todo mientras sostenía la mirada fija, completamente inmóvil, hacia la cámara de seguridad. Ningún parpadeo, ningún movimiento extraño, solo ese vacío absoluto en sus ojos artificiales, ese frío vacío sin alma. Sin embargo, tras revisar diferentes grabaciones de seguridad, algo más salió a la luz. Lo que en un principio habíamos pensado como simples cables expuestos, desgarrados por el deterioro del tiempo, comenzó a mostrar un patrón difícil de ignorar. Aparentemente estos cables estaban creciendo. Lentamente, de forma casi imperceptible, esos filamentos parecían ramificarse por un momento. Pensamos que podrían ser cables deteriorados que, al desgastarse, se dividían en múltiples filamentos, pero no parecía ser una ilusión o confusión, esa cosa se estaba esparciendo. Surgió entonces una hipótesis: que esos filamentos podría tratarse de un hongo o similar que se había favorecido de la falta de mantenimiento del cuerpo del animatrónico. Además, como si no fuera poco, también parecía comunicarse en un misterioso lenguaje en código que se asemejaba al del animatrónico azul. Y al igual que su compañero azul, hasta el día de hoy, no hemos logrado establecer cómo escapó el animatrónico mutilado de su celda. No sabemos si fue liberado por el animatrónico azul, si ocurrió a la inversa, o si hubo una tercera fuerza involucrada. El caos y la confusión reinaban mientras tratábamos de comprender esta extraña tecnología y la verdadera naturaleza de estos seres mecánicos, junto con lo que haya pasado en la pizzería abandonada. No obstante, el hallazgo más alarmante fue la verificación de que ambas máquinas habían retornado a su mismo punto de origen, aquella instalación olvidada y contaminada donde fueron detectados por primera vez. En la densa e impenetrable oscuridad de aquel lugar abandonado, las dos monstruosas unidades mecánicas, el animatrónico azul y animatrónico mutilado, habían regresado al epicentro de su actividad inicial. Junto a ellos, había al menos otras 3 entidades robóticas de naturaleza igualmente perturbadora, que no habían podido ser trasladadas a la base. Permanecían ahí dentro. Un enorme ser con rastros de quemaduras. Otro ser que es un amasijo de metal deformado, sin forma discernible pero claramente activo. Y la tercera, solo se habla de ella en registros verbales. Nunca fue confirmada oficialmente. Las maquinarias están ahí, aguardando en completo silencio.